Buenas tardes entonces. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 14 que empezamos el viernes y continúo hoy. Tengo el objetivo, firme propósito de terminar la unidad 14. Por ahí no siga todos los power que ustedes tienen, pero les aseguro que el contenido sí lo vamos a desarrollar. ¿Está? Pero quiero cumplir con el cronograma de terminar la unidad 14 hoy. ¿Está? Ustedes recordarán que estábamos mirando el viernes pasado, la unidad 14 tenía que ver con el subsistema impositivo. Y hablábamos el viernes de las diferentes tareas que lleva a cabo la función impuestos o la función tributaria. ¿Sí? Y les recuerdo lo que les había dicho, que a nosotros lo que nos interesa es el nexo, la conexión de esa función tributaria a través del subsistema impositivo con contabilidad general. Y lo que verdaderamente veíamos nosotros era, o donde mayormente se evidenciaba esa vinculación, era en el devengamiento de los impuestos, las tasas o las contribuciones, que eran los diferentes tributos, ¿sí? Si están ubicados, sigo, pero esa era un poco la idea. Y como Y acá yo le dije que me quedaban justo dos conceptos que tenían que ver con el hecho generador o el hecho imponible y la base imponible. ¿Está? Que está totalmente vinculado a nuestro concepto o a nuestra idea de devengamiento. ¿Está? Ustedes recordarán que nosotros la contabilidad la llevamos por el principio de lo devengado, ¿sí? No de lo percibido. O sea, con independencia de cuando se paguen o no los impuestos en este caso, a nosotros nos interesa reconocer contablemente cuando ocurre el hecho generador, que en materia tributaria ese hecho generador es el hecho imponible. O sea, cada impuesto va a tener un hecho imponible determinado por ley normalmente. O sea, va a existir una norma que va a determinar cuál es el hecho imponible que se grava, el hecho imponible sobre el cual recae el cálculo de un impuesto, de una tasa o de una contribución. ¿Está? Fíjense el último párrafo que tenemos ahí, dice, es el presupuesto legal, está hablando del hecho imponible, es el presupuesto legal que una vez producido o verificado, da nacimiento a la obligación tributaria. ¿Está? Entonces ahí es que se produce el impacto patrimonial para el ente y es lo que tiene que reconocer la contabilidad. ¿Está? Y hay una cosa importante que también nos pasa en la contabilidad. O sea, no solo tenemos que reconocer un hecho, no solo tenemos que reconocer el hecho imponible, sino que también tenemos que reconocer, o lo tenemos que poder cuantificar, ¿sí? Entonces, para poder cuantificarlo, es que nacen o aparecen lo que llamamos base imponible. ¿Está? Entonces, el hecho generador es lo que en la ley impositiva se llama hecho imponible, y esto es lo cual se grava ese tributo. Pero para poder cuantificarlo en la contabilidad, darle un valor objetivo, necesitamos la base imponible. ¿Tá? Entonces, esa base imponible es un dato necesario tanto para el impuesto como para la contabilidad para poder cuantificarla. De esa forma se cuantifica en forma objetiva el impuesto. O sea, esos requisitos son los mismos que tenemos en contabilidad, es lo mismo que aparece en impuestos, ¿sí? Entonces, la base imponible, si tuviéramos que definir lo que es la base imponible, es la base numérica sobre la cual se aplica la alícuota del impuesto. ¿Tá? Todo eso, o sea, todos los impuestos son creados por normas, son creados por leyes. ¿Sí? Por ahí todo es creado por ley, reglamentado posteriormente con un decreto o con alguna resolución, pero todo tiene su origen en alguna ley para poder grabar, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. ¿Sí? Y hay una diferencia. Todo lo que yo venía hablando hasta acá está más vinculado al impuesto, ¿sí? Y ¿se acuerdan? Nosotros ya había definido lo que era el impuesto, lo que eran las tasas y lo que eran las contribuciones. Bueno, una de las diferencias que tienen justamente es que al impuesto normalmente son de autoliquidación. La mayoría son de autoliquidación los impuestos. Por ahí el impuesto inmobiliario sería uno que tiene la característica de que lo liquida el órgano tributario.
pero todos los otros impuestos son de autoliquidación. ¿Se acuerdan? Yo había dicho que la empresa, el organismo, el ente, tiene que calcular el impuesto y presentar una declaración jurada. O sea, es el mismo contribuyente el que dice lo que está debiendo. Obviamente que después le queda sujeto al organismo la posibilidad de controlar, de hacer una inspección, de hacer una fiscalización de esas declaraciones juradas que presentó el contribuyente. Pero ahora bien, las tasas, las contribuciones, en la mayoría de los casos, no son de autoliquidación, sino que son, la liquidación la efectúa el órgano tributario. O sea, lo liquida rentas, lo liquida la municipalidad, o sea, lo liquida el responsable de esa tasa, ¿sí? O ya está parametrizado. Si yo quiero hacer prestar, por ejemplo, que yo les comentaba, rubricar una planilla horaria, que es una tasa en materia laboral, o rubricar el libro de sueldos y jornales, que acá en el Chaco lo cobran, en otras jurisdicciones no, está tabulado ya. O sea, tantas hojas, o el valor por hoja, entonces, bueno, yo tengo un libro de 100 hojas, de 200 hojas, o quiero rubricar 500 hojas para un libro digital, para un libro, sí, a través del sistema, bueno, tiene un X monto por hoja, ¿sí? Pero entonces ya está como tabulado o directamente llega, como llega a la casa, el impuesto inmobiliario llega a la tasa del alumbrado, de barrido, de alumbrado público, las tasas y servicios que se conocen virtualmente, normalmente. Bien. Lo que es importante es que ese costo, y es lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el devengamiento, lo voy a imputar al sector que se vea beneficiado. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando el ente, ¿se acuerdan que habíamos hablado también en la clase pasada de que el sujeto podía ser por deuda propia o por deuda ajena? ¿Sí? En este caso, lo que mayormente vamos a trabajar, cuando era deuda ajena, era una cuestión de impacto patrimonial nomás. O sea, en vez de pagarle al proveedor, yo le retenía y después tenía que pagar al fisco. O sea, no impactaba en resultados, sino que era una cuestión patrimonial nomás, de cambiar un pasivo por otro, en ese caso, en el ejemplo que yo les di. Ahora bien, cuando estamos hablando de sujeto pasivo del impuesto por deuda propia, o sea, cuando uno es el contribuyente, en el caso de IVA, de ingresos brutos, de ganancias, que vamos a ir viendo algún resumencito más adelante, cuando se produce ese hecho imponible que hablábamos antes, que no les di ejemplo porque lo quiero ver ahora cuando veamos los impuestos, pero por ejemplo, en el caso de ingresos brutos o de IVA es la venta, ¿está? Ese es el hecho imponible, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí como son de devengamiento mensual, eh, van ocurriéndole los hechos imponibles durante todo el mes, o sea, yo voy vendiendo durante todo el mes, voy sí generando un débito fiscal, pero la posición la hago a fin de mes. Lo mismo ocurre con ingresos brutos. Yo voy vendiendo todos los meses, pero para llegar a tener, ese es el hecho imponible, la venta. Pero para yo tener la base imponible, necesito que termine el mes y sumar todas las ventas, porque esa es la base imponible. O sea, la base imponible es las ventas mensuales, por ejemplo, en ingresos brutos, ¿sí? O la facturación mensual en caso de un servicio que estoy prestando también, ¿sí? Que es necesaria justamente para cuantificar. Entonces, se va produciendo el hecho imponible por ahí en algunos impuestos, como son muchos hechos imponibles los que van determinando, lo determino una vez por mes, cuando ya tenga configurada o determinada la base imponible, ¿sí? Entonces, una vez identificado el hecho imponible, una vez que se pudo determinar el total de la base imponible, contabilidad lo que tiene que hacer es analizar el impacto que va a tener en el patrimonio y analizar también si va a tener un impacto en resultados, ¿sí? ¿Dónde va a impactar? Lo primero que tenemos que pensar, si ese tributo es necesario para la adquisición o producción del bien, va a integrar el costo de incorporación. Y hago una aclaración acá, por ahí faltaría remarcar un punto, siempre y cuando se trate de un impuesto no recuperable. O sea, si yo no voy a poder trasladar ese impuesto, va a formar parte de ese tributo del costo de incorporación. Por ejemplo, que tenga que pagar un sellado que el impuesto del sello es un impuesto, para inscribir un inmueble, supongamos, para inscribir una determinada maquinaria. ¿Está?
Entonces, ese tributo que yo estoy pagando, ese impuesto de sellos, es necesario para la adquisición o la producción del bien, entonces forma parte del costo de incorporación. O por ahí ocurre, por ahí cuando se está consumiendo combustible, que hay impuestos no recuperables que forman parte, que vienen facturados, y al ser no recuperables, se tornan necesarios y por lo tanto forman parte del costo de incorporación. Remarco, hay que agregar acá que sean necesarios y no recuperables, ¿de acuerdo? Para que formen parte del costo de incorporación. Por ahí cuando se compran bebidas, un kiosco, supongamos que compra bebidas alcohólicas o que compra gaseosa, también tiene impuestos internos, normalmente se llaman impuestos internos, ¿sí? Que van a formar parte del costo de incorporación. El IVA, que va a venir en la factura, como es recuperable, no forma parte del costo. ¿Ah? Hecha esa aclaración, seguimos. Ahora bien, si se relaciona con un ingreso, ¿está? Entonces, si el impuesto está relacionado con un ingreso, como cualquier gasto, ese gasto lo tendré que imputar al mismo periodo que imputé el ingreso. Los ejemplos típicos que tenemos de impuestos vinculados con un ingreso, en forma mensual, es el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial, que está vinculado directamente con la venta, está vinculado directamente con la prestación del servicio, o sea, con el ingreso, ya sea que vendo bienes o presto servicio. Entonces, en el mismo mes que yo reconozco la venta, en ese mismo mes voy a reconocer el gasto por impuesto a los ingresos brutos. ¿Sí? Y otro ejemplo de impuesto vinculado con un ingreso es el impuesto a las ganancias, que a diferencia de ingresos brutos, que es mensual, el impuesto a las ganancias es anual. Pero no está vinculado con un ingreso puntualmente, sino que está vinculado con el resultado positivo final de la actividad. Entonces, termina siendo un ingreso, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo voy a tener que registrar o devengar en el mismo periodo que se reconoció esa ganancia, ¿de acuerdo? O sea, son impuestos. Esto estoy diciendo acá es lo mismo que estudiamos en las primeras unidades de las pautas de imputación de gastos, pero ahora aplicadas puntualmente a impuestos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si no lo puedo vincular con la compra de un bien, si no lo puedo vincular con un ingreso, lo que nos tenemos que preguntar es si lo puedo vincular con algún periodo. Y en ese caso, ya sea que lo puedo vincular con un periodo, lo voy a reconocer en ese momento, o si no lo puedo ni siquiera vincular con un periodo, lo voy a reconocer en forma inmediata. ¿Sí? Que lo que, por ejemplo, se puede dar si yo pago un impuesto de sello sobre un contrato de alquiler, supongamos. Entonces, en ese caso, en el momento que se determine ese impuesto de sello por la firma del contrato de alquiler, ese gasto de sello o porque participé de una licitación con el Estado que no la gané, entonces, bueno, la tengo que incluir como gasto del periodo y lo voy a reconocer en el momento que lo reconozco, va a impactar en los resultados en ese momento, ¿sí? O lo mismo puede pasar con el impuesto inmobiliario, ¿sí? El impuesto inmobiliario, supongamos que sea bimestral, bueno, bimestralmente yo lo tengo que ir reconociendo porque lo tengo vinculado con un periodo. ¿Está? Y la única aclaración que me hace ahí en el devengamiento, si yo ya tengo pagos a cuentas anteriores, recuerden que era lo que conversamos por ahí, que me demoré un poquito en la clase pasada de retenciones y percepciones, entonces en ese caso voy a tener que esos pagos a cuenta que hice, los voy a deducir del pasivo, de la deuda que tengo. O también se puede dar caso en algunos impuestos que tenga pago de anticipos, o sea, que haya pagado anticipadamente a cuenta del impuesto. Del impuesto, entonces se deducen esos anticipos. ¿Ok? Bien. Acá tenemos, voy a ir un poquito rápido, porque tenemos los diferentes impuestos. Recalco, que lo tienen para leer a esto, no es el objetivo de la cátedra que se transformen en liquidadores de impuestos. Recién están en segundo año, van a tener materias, sobre todo allá en cuarto y en quinto año, donde van a desarmar y van a ser expertos en las normas, en las leyes que crearon estos impuestos. ¿Está? No es el objetivo.
¿sí? Por eso es breve resumen nomás. El impuesto a las ganancias, para todos aquellos, o sea, no para los monotributistas, sino para todas aquellas entidades que se encuentren inscritos en el impuesto a las ganancias, y que no tengan una exención por alguna cuestión subjetiva, porque, por ejemplo, las asociaciones civiles o las fundaciones pueden pedir la exención, pero es alguna tarea que la tienen que hacer. Si no hacen esa tarea, eh, por regla general estarían dentro del impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero lo hacen, obviamente, para no pagar este impuesto. Sobre todo está apuntado este impuesto a las personas físicas y a las personas jurídicas, ¿sí? ¿Y qué grava? ¿Cuál es el hecho imponible? La obtención de resultados positivos anuales, ¿sí? Renta o enriquecimiento periódico. Entonces, tengo resultados positivos, voy a tener una alícuota de impuesto a las ganancias, ¿sí? El mayor esfuerzo que requiere la contabilidad es que esto que es anual, yo les daba el ejemplo, yo inicio el ejercicio de enero a diciembre, en ese... Me está escribiendo Santi. ¿Me están escuchando todos o estoy hablando solo? Sí, se escucha, profe. Sí, profe, se lo escucha. Bien. Bueno, Santi, lo que te recomiendo que salgas y vuelvas a entrar. ¿Está? Esa es que es la opción que se me ocurre ahora. Bien, sigo. Entonces les decía, este impuesto a las ganancias es anual. Entonces, por ahí el desafío que tiene la contabilidad es, comienzo ejercicio en enero, 1 de enero, cierro ejercicio el 31 de diciembre. Yo tengo que cerrar incluso la contabilidad porque tengo que determinar un resultado, el resultado contable, luego ajustarlo o transformarlo en un resultado impositivo, porque van a ver el año que viene que por ahí hay algunas diferencias entre la norma contable y la norma impositiva, y sobre ese resultado impositivo aplico la alícuota. Y fíjense que yo les había dicho que yo lo tengo que registrar en el ejercicio donde se vio reflejada la ganancia. ¿Tá? Y hay veces que eso ocurre en abril del año siguiente. De hecho, en mayo tengo la obligación de presentar la declaración jurada y pagar si es que me dio impuesto a ingresar. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que yo voy trabajando con esa contabilidad, voy cerrando, yo ya tengo que hacer el cálculo de impuestos a las ganancias. Y antes de cerrarla del todo, yo ya tengo que registrar la provisión de impuestos a las ganancias. ¿Sí? O sea, va a ser, por más que yo el trabajo lo termine de hacer allá en abril del 2022, contablemente yo voy a hacer un asiento con fecha 31 de diciembre del 2021 para reflejar el devengamiento del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Cuando lleguemos a la última unidad y veamos todo ese proceso de cierre de la contabilidad, que algo ya vieron en fundamentos, por ahí van a terminar de entender. Y si no lo terminan de entender, cuando veamos medición contable y estemos trabajando justamente con el cierre y hablemos de los hechos posteriores, también volvemos a hablar sobre este tema. ¿Sí? Pero quédense tranquilos que lo van a comprender por insistencia por ahí de diferentes materias, lo van a tener que entender. Ahora bien, uno de los puntos más habituales y es lo que vemos nosotros acá en esta materia es el IVA, es la posición mensual del IVA, ¿sí? Eh, Porque es un impuesto que se va determinando mes a mes, eh, hablando, perdón, del impuesto al valor agregado para los responsables inscriptos. Si bien hay diferentes categorías, responsable inscripto, monotributo, exento y el consumidor final, lo que nosotros trabajamos es el responsable inscripto, que es el que va trasladando el impuesto. La característica del impuesto al valor agregado es que, como es un impuesto al consumo, y como su nombre lo indica, va grabando el valor que se va agregando en las diferentes etapas de comercialización. El que lo termina soportando, o sea, el que lo termina pagando, es el consumidor final. ¿Sí? Pero, o sea, el que termina asumiendo el costo total, para el que termina siendo un gasto, si se quiere, el impuesto al valor agregado, porque es el que se hace cargo del pago final de todo el impuesto al valor agregado, es el consumidor final.
pero no es que se va a esperar que el bien llegue al consumidor final para el pago del impuesto. Cada uno de los intermediarios en esa cadena de comercialización, estoy hablando del productor, el productor que sacó el producto de la tierra, el que lo llevó a industrializar, el que lo fabricó, el mayorista, el minorista, el kiosco final, todos, si todos son responsables inscriptos, van pagando una parte de ese impuesto. Por eso se va determinando el impuesto al valor agregado. Y se determina simplemente, sencillamente se lo planteo yo hoy, por la diferencia entre la venta y la compra. O sea, la venta me genera IVA débito fiscal, la compra me genera IVA crédito fiscal, la diferencia entre ese débito y crédito me puede dar un IVA a favor, que voy a trasladar a los meses siguientes, al mes siguiente, o un IVA a pagar que lo voy a confrontar, como decíamos la clase pasada, con las retenciones y percepciones para ver si termino pagando o no. ¿Sí? En ese caso, la cuenta IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal a los fines de la contabilidad son cuentas de movimiento. ¿Sí? Son cuentas temporarias donde yo voy, a medida que voy vendiendo, voy generando débito fiscal, a medida que voy comprando a otro inscripto, voy generando crédito fiscal, y luego, por eso fíjense que no hablamos de devengamiento de IVA, sino que hablamos de la posición mensual del IVA. Permiso. Porque justamente es una confrontación de débitos y créditos fiscales. ¿Sí? Bien. Eh, obviamente, una vez que tengo el IVA a pagar, será un pasivo, o una vez que tengo el IVA a favor, será un activo. ¿Sí? Bien. Eh, el monotributo, antes de pasar al monotributo voy a hablar del exento. El exento es o por lo que comercializa, el pan, eh, la- los libros, eh, estoy tratando de acordarme algunos, hay varios, pero se me hizo justo una laguna. Algunos productos están exentos de IVA, ¿sí? El agua para el consumo en botellones menores a 20 litros, entonces estos están exentos de IVA por producto. O puede ser por el sujeto. O sea, el Estado es exento en IVA, un club va a ser exento en IVA, una asociación civil va a ser exenta en IVA, una fundación va a ser exento en IVA. ¿Está? Entonces, ¿pero qué significa esto? Lo que ellos facturen, lo que ellos vendan, no va a tener débito fiscal. Pero lo que consuman y lo que compren, sí puede tener débito fiscal. Crédito fiscal en ese caso sería. ¿Está? Pero si ustedes le están llevando la contabilidad a un sujeto exento, el crédito fiscal va a ser costo y no van a tener débito fiscal. ¿Está? Esa sería por ahí la diferencia o la particularidad. Que lo que pasa es que de hecho los exentos van a recibir facturas B o C, no van a tener discriminado el IVA, pero eso es lo importante. No lo van a tener discriminado en la factura B, pero sí lo van a tener que pagar. Que es algo por ahí común, un error común. Uno dice que cuando es exento, pretende comprar sin IVA. En realidad, lo que hace no factura débito fiscal, pero las compras sí, porque está actuando como si fuera un consumidor final, o sea, es el que termina formando parte de su costo después del servicio que preste ese exento. ¿Sí? Y ahora sí, el monotributo es un régimen simplificado. Por ahí en la profesión van a tener algunos casos de clientes monotributistas. Eh, ahí Lautaro me está preguntando si forma parte del costo de incorporación. Sí, porque en realidad lo que se trata es de un impuesto, o sea, en ese caso puntual, lo mismo que va a ocurrir ahora con los monotributistas, eh, en ese caso puntual pasa a ser un impuesto no trasladable. ¿Tá? Es un impuesto que está en la factura. Si una factura B no está discriminado, pero para que ustedes ¿se acuerdan que cuando un responsable inscrito, cuando vimos registración indirecta, y ahora, lo vamos a ver ahora cuando hagamos los libros y ventas, cuando un responsable inscripto emite una factura B, pero nosotros registramos eso en la contabilidad, esa factura B tiene IVA. O sea, nosotros en la contabilidad y en el libro y ventas le discriminamos el IVA.
En la factura no sale, porque es parte del costo ya, ¿está? O sea, deja de ser un impuesto trasladable para ese sujeto exento, ¿sí? O para ese consumidor final, ¿sí? Y les hago la aclaración ahora del monotributo, ¿sí? El monotributo es un régimen simplificado pensado para los pequeños contribuyentes, porque en realidad esto de estar inscrito en IVA, estar inscrito en impuesto a las ganancias, tiene un costo. Tiene un costo adicional administrativo, hay que presentar más declaraciones juradas, hay que hacer un seguimiento de ese débito y crédito fiscal. Entonces, ¿qué pretendió el Estado? A los pequeños contribuyentes hacerle un régimen simplificado. ¿Qué es ese régimen simplificado? Que en función de su facturación, hay 8 categorías de monotributo, se establecen porcentajes, cada 6 meses se van actualizando esas escalas y pagan mensualmente un monto fijo. Ese monto fijo sería un equivalente a lo que deberían pagar de IVA y de impuesto a las ganancias, ¿sí? También tiene un componente autónomo, que es para la jubilación, y un componente de la obra social. Les hago una aclaración, algo que ocurrió a partir de este año, fines del año pasado en realidad, pero se profundizó este año. Ustedes habrán estudiado y mirarán en los libros, mirarán en los apuntes, mirarán en la presentación de PowerPoint, que un responsable inscripto, cuando le factura a un monotributista, emite factura B, decíamos, ¿sí? Pero lo que ocurrió este año, demoraron en actualizar esa escala que yo les decía, la ley demoró en salir, demoró como 4 o 5 meses, eh, en salir esa escala de actualización que se hacía cada 6 meses, porque, y también había un problema con aquellos monotributistas que empezaban a crecer y de golpe se salían de esa escala. Entonces, si vos no estás, no podés encuadrarte en la categoría más alta del monotributo, automáticamente pasás a inscripto, ¿sí? Por esto no tiene que ver con contabilidad, tiene que ver con cuestión impositiva, pero sí nos afecta la emisión de comprobantes, que es lo que nos afecta a contabilidad. Entonces, les explicaba, esos monotributistas, lo que salió en la última ley es todo un sistema de adecuación o de, como si fuera una suerte de puente para el traspaso entre que sos monotributista y pasás a ser inscripto. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba? Una de las complicaciones que tenían los monotributistas cuando pasaban a ser inscriptos es que compraron todo con factura B y no tenían el crédito fiscal discriminado. Y se acuerdan, yo les había hablado que por ahí ocurre que yo en enero, febrero compro una temporada que empiezo a vender en marzo, abril. Y si en esos meses yo había comprado sin IVA y tengo que vender con IVA. Entonces, a partir de este año, y eso lo van a tener que cambiar si lo tienen anotadito por ahí o alguien cursó años anteriores ya la materia, a partir de este año, los responsables inscriptos cuando le facturan a un monotributista ya emiten factura A con IVA discriminado. Ojo, pero mientras el monotributista siga siendo monotributista y por más que reciba una factura A con IVA discriminado, forma parte, era lo que hablábamos hoy con Lautaro, forma parte de su costo. Ojo, entonces, repito, porque a partir de este año pasa eso. Monotributista que le compra un inscripto recibe una factura A, pero mientras sea monotributista no va a trasladar ese impuesto. Entonces, forma parte de su costo de incorporación. Y ahí Agustín me estaba preguntando qué es ganancia mínima presunta. Es otro impuesto, es una presunción de la ley donde dice que si vos tenés determinado patrimonio, se supone que debes ganar mínimamente un determinado monto. Va por escalas y todo. ¿Está? Eh, entonces, eh, si a vos te da impuesto a las ganancias, no pagás ese mínimo a presunta. Si no te da impuesto a las ganancias, tenés que pagar un mínimo. ¿Sí? Y Lautaro me pregunta si para las categorías más altas sería... No, 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 no. A partir de este año, todos los inscriptos a todos los monotributistas le facturan A. Lo que pasa, teóricamente iba a entrar en vigencia en julio, se prorrogó hasta fin de año,
por el tema de la adecuación de los sistemas. ¿Tá? Hay algunos que están emitiendo ya y otros no, pero en realidad todos ya deberían poder emitir. Bueno, vamos a otro impuesto, el impuesto a los ingresos brutos. No estoy de tiempo. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto provincial. El hecho imponible que da origen a la obligación a pagar es la venta o la prestación del servicio. Puede darse el caso que alguna actividad esté exenta de ingresos brutos. Por ejemplo, los profesionales en Corrientes están exentos de ingresos brutos. Pero ese mismo profesional en Formosa o acá en el Chaco está grabado, o sea, forma parte de un impuesto más que es el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Por ejemplo, el alquiler de, acá en el Chaco, el alquiler de casas, habitación, o sea, yo me dedico a alquiler de departamentito para casa, habitación, está exento. Los primeros 5, si tengo muchos inmuebles, ya está grabado. O sea, no es necesario que se aprendan nada de todo esto que les estoy diciendo, sino es para que ustedes sepan que algunas actividades están grabadas, algunas están grabadas en una jurisdicción y no en otras, y hay otras que están exentas y hay otras. O sea, eso lo van a terminar de aprender cuando vean impuestos. ¿Qué nos interesa a nosotros? Es, si yo tengo una actividad que está grabada, tengo que devengar. ¿De acuerdo? Bien. Y acá tenemos otros ejemplos que ya que lo fui mencionando, el impuesto de sellos, que tiene que ver con un impuesto que lo cobran las rentas provinciales sobre los contratos, sobre determinadas órdenes de compra, sobre determinadas licitaciones, o sea, graban el... Ah, está. Grabar, fíjense, está buena la pregunta ahí de Estefanía. Profe, ¿qué es grabar o grabar? En realidad, la palabra grabar que yo estoy usando es con B corta, ¿sí? Que significa, a ver cómo se los explico, el, que sí, está grabado con el impuesto, eh, está alcanzado por el impuesto, forma parte del hecho imponible. Eso sería, está vinculado a la palabra gravamen, ¿sí? O sea, cuando yo digo que la actividad está grabada, no es de grabar como estoy grabando ahora la clase, sino que significa que esa actividad está alcanzada por el impuesto, recae sobre el impuesto. Ahí está, grande, Bianca, ¿viste? Tiene sus ventajas por ahí. Grabar es imponer un ente público como el Estado. En el caso que estamos analizando es siempre el Estado, no el privado, un impuesto, tasa u otra carga sobre un bien o una actividad. ¿Ah? Bien, está bueno. Sí, es algo, por eso me cuesta a mí hasta definirlo de algo tan internalizado que por ahí ya lo van a tener cuando se reciban, ¿sí? Pero es eso, es importante que no es la misma palabra. Bien, eh, vamos, compleja la cosa, dice. Pero es parte del aprendizaje. Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poquito de, está un poquito mezclados los Power, pero vamos a ir desarrollando, les decía, todos los temas. Vamos a hablar de documentación de respaldo ahora y después del impacto de la informática en este subsistema. ¿Sí? Eh, Fíjense que acá tengo un listado de documentación de respaldo. Inscripciones impositivas, las declaraciones juradas impositivas, las liquidaciones de oficio del organismo, minutas contables, actas de inspecciones tributarias, unos comprobantes de pago por anticipos depositados, comprobantes de retenciones, volantes de pago o ticket y las constancias de inscripción. Voy a ir haciendo grupos, por ahí si se quiere. La parte del medio donde dice anticipos depositados, comprobantes de retenciones, volantes de pago o ticket, si bien tienen una vinculación con impuestos, pero están más vinculados a fondos, o sea, terminan siendo comprobantes contables, pero por una cuestión de fondos, ¿sí? No por una cuestión de impuestos en sí, ¿de acuerdo? Entonces, los comprobantes de pago de anticipos, los comprobantes de retenciones,
los volantes de pago o los tickets de pago son comprobantes contables, pero no directamente del subsistema impuesto, sino que son más del subsistema fondos. ¿De acuerdo? Ahora bien, después nos quedan los otros. Las inscripciones, que es una documentación puramente operativa, son los formularios. Antes sí eran formularios manuales con un sello donde se intervenía porque se iba a mesa de entrada, se presentaba mucha documentación y salía la inscripción en los diferentes organismos, que había veces que después, a medida que se fue avanzando, si bien nosotros teníamos un formulario sellado, era la inscripción, no nos movíamos tanto con ese formulario sellado, sino que los diferentes organismos emitían el último punto que figura ahí, que son constancias de inscripción. Hoy, como yo les explicaba, que por ahí las inscripciones son todas digitales, por ahí podemos tener alguna conformidad de recibido por parte del organismo, pero lo que nos termina sirviendo como certificado, como constancia de que estamos inscriptos en determinados impuestos o en determinados organismos es la constancia de inscripción. ¿Sí? Todo eso, documentación operativa. Luego, yo voy a hacer voy a agrupar las otras dos ahí. Eh, las declaraciones juradas impositivas y las liquidaciones de oficio del organismo, que están vinculadas a las actas de inspección tributaria. ¿Qué les parece esa declaración jurada impositiva o la liquidación de oficio del organismo? ¿Contable u operativa? A ver qué me responden. ¿Contable u operativo? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Estoy hablando de la declaración jurada impositiva o de la liquidación de oficio que efectúa el organismo. ¿Esa documentación es contable o es operativa? ¿Qué opinan? Contable. No sé quién habló, no alcancé a ver, pero Bianca y Lautaro dicen contable. ¿Alguna vez vieron declaraciones juradas o no? ¿De algún impuesto? Unos sí, otros no, puede ser. Uy, perdón, que se me fue. Del IVA, dice, mire. Bien. La declaración jurada normalmente se hace a través de algún aplicativo, se hace a través de algún sistema, o antes se hacía en formularios manuales, donde por ahí alguna municipalidad lo sigue teniendo manual, donde se completa una serie de datos y se presenta al organismo. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que esa presentación era la forma de exteriorizar, la forma que el organismo se enterara del, del impuesto, de que debíamos o teníamos un saldo a favor en ese impuesto. Por eso, si alguna vez vieron o en el futuro ven declaraciones juradas, una de las cosas que tienen las declaraciones juradas, a ver, pareciera que en el momento, si eso es lo que me exterioriza la obligación, pareciera que es contable, porque es donde yo estoy reconociendo el hecho imponible. Pero en realidad les voy a hacer una pequeña corrección a esa idea. Los hechos imponibles fueron ocurriendo. Lo único que yo hice, yo lo presenté al organismo y di a conocer al organismo y le di un valor, ¿está? O sea, lo cuantifiqué a ese hecho imponible. Pero si ustedes ven la declaración jurada, muchas declaraciones juradas tienen información resumida, que hay veces que no es suficiente la información que yo veo en la declaración jurada en el papel impreso para que yo pueda hacer una registración contable. Y hay otra cosa importante. Yo puedo no presentar una declaración jurada. Obviamente estoy sujeto a una multa, pero no porque yo no presente la declaración jurada, no, eso significa que no debo el impuesto. Yo, porque si el hecho generador se perfeccionó, de hecho, por eso hay inspecciones y por eso puede ser que el organismo me diga a través de una liquidación de oficio, usted no presentó las declaraciones juradas, este es el impuesto que tiene que ingresar. Entonces, hecha esa aclaración donde la declaración jurada a veces no me brinda toda la información necesaria para que yo pueda registrar. Y también no es necesaria la presentación de la declaración jurada para que el hecho imponible y la obligación de la contabilidad de devengar exista, es que tengo que hacer lo que dice nadie ahí,
confeccionar una minuta contable para poder registrar. Entonces, hecha toda esta explicación, que espero no haberlos mareado, la minuta contable es el documento contable que yo voy a usar para reflejar el devengamiento de los diferentes impuestos, y las declaraciones juradas o la liquidación de oficio hecha por el organismo es documentación operativa que complementa la minuta. De hecho, yo puedo tomar datos de la declaración jurada. De hecho, yo puedo abrochar a esa declaración jurada la minuta contable. Pero lo que quiero que les quede claro es que mi documentación contable por excelencia es una minuta contable. Porque como vamos a ver ahora, yo en esa minuta contable puedo hacer cálculos, puedo hacer una apertura mayor que la que tengo en la declaración jurada. Bueno. Gracias, Lautaro, ahí queda claro. Sí, por ahí yo me siento que me bandeo con la cantidad de explicación y por eso después no llego. Bien. Vamos a la minuta contable, que es lo que nos interesa. Ya lo saben cuáles son las partes. Tema, título, liquidación de impuesto total, el importe, perdón, el periodo es importante, que lo puedo poner en el título o como tienen más abajo, puedo poner el periodo. No sé si ven el mouse, pero puedo poner el periodo. ¿Sí? Fecha a la derecha, un sector emisor que va a ser siempre el Departamento de Impuestos, un destinatario que va a ser Contabilidad General, no dice acá, pero va a ser Contabilidad General. Si no lo puse en el título, como les decía, de qué impuesto estaba hablando, pongo el impuesto, pongo el periodo. Fíjense que después dice norma, la norma aplicable, o sea, la ley, artículo, puedo hacer referencia, base imponible, alícuota, cálculo, y la firma del responsable, sector, control y de quién contabilizó. Y está la preguntita ahí si tiene o no el asiento para cargar en la contabilidad. De todo esto, lo más importante es el, el cálculo, ¿sí? O sea, de cómo yo llegué al débito fiscal, cómo llegué al crédito fiscal, si tengo saldo a favor o no, si tengo retenciones o no, si tengo pago a cuenta, si tengo eh, algún anticipo efectuado, si tengo saldo a favor del mes anterior, ¿está? Ahí radica y ahí hago referencia, si quiero la declaración jurada, ahí hago referencia a los libros, ahí hago referencia a lo que quiero hacer y a los cálculos, ¿sí? Que tenga o que no tenga el asiento es lo que ocurre en todas las contabilidades, en todas las minutas. Si lo tiene, mucho mejor. Y si no lo tiene, es más importante, yo digo siempre, la parte del cálculo. Porque como me lo está mandando impuestos a contabilidad, si toda la parte de datos y de cálculo está bien hecha y tengo todos los datos ahí, se supone que quien está recibiendo esa minuta es contabilidad, que es la especialista en hacer asientos. Entonces, si yo tengo bien todos los datos, contabilidad perfectamente podría tener el asiento que confeccionar. Por ahí, como son minutas ya predeterminadas y el devengamiento de los impuestos, una vez que yo ya lo tengo todo estandarizado, es igual mes a mes, o tiene las mismas cuentas involucradas mes a mes, probablemente la minuta contable tenga también el asiento, ¿tá? Propuesto. Bien. Acá lo que les decía, venir completa, pero venir completa la parte de cálculos, la parte de datos. Eso es lo importante. Y obviamente, si lo tengo al asiento, lo completo, si no, lo completará contabilidad. ¿Sí? Puede venir abrochado de la declaración jurada, puede venir abrochado de un papel de trabajo, puede venir acompañado de otra documentación. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, lo van a ver en la parte de práctica, cuando hagan la posición de IVA, la posición de el devengamiento de ingresos brutos, que es lo que habitualmente se hace, va a haber posibilidades de controlar con el mayor de IVA, compras, ventas, o sea, esos son los libros, con el IVA compras o el IVA de ventas, eh, con el mayor de débito fiscal y crédito fiscal, o sea, hay una serie de controles que se puede hacer, que son los controles cruzados, ¿sí? Bien. Ahora esto que les decía, el rol de Internet en esta función tributaria. Antes ya de esta pandemia, los organismos
ya habían implementado la gran mayoría domicilios fiscales electrónicos. ¿Tá? La realidad es que hace muchos años existe la clave fiscal de AFIP. La mayoría de las provincias o de las municipalidades van generando las propias claves. En algunos casos son otras claves y en otros casos, con la misma clave de AFIP, yo puedo entrar y ya puedo tener acceso a las rentas provinciales o algunas municipalidades. O acá, por ejemplo, en Resistencia, el, hay una clave fiscal para FIP y hay una clave fiscal para rentas, para los impuestos provinciales. Esa misma clave fiscal de rentas me sirve a mí para ingresar a la página de la municipalidad, hacer lo que hablábamos la otra vez del cálculo del impuesto de lo que es vulgarmente, acá se llama tasa de registro, inspección y servicios de contralor, pero que vulgarmente se conoce como impuesto a industria y comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con esa clave fiscal? Interactuar con el organismo. Me puedo inscribir, puedo modificar mis datos, o sea, si me mudo o si pasé de ser monotributista inscripto me cambio, o si dejé de trabajar determinada actividad la doy de baja, si empiezo a hacer otra actividad doy de alta esa actividad, ¿está? Si abro nuevas sucursales voy agregando todos esos domicilios, sirve para dar de alta empleados, para dar de baja empleados, me sirve para consultar esa información tributaria. ¿Está? Y se supone, ahí dice que acceso a información tributaria confidencial, porque es una clave fiscal del usuario, de la persona física, del contribuyente, que me permite a mí conocer lo que sabe AFIP de mí, o lo que sabe rentas de mí, o manejar lo que hablábamos hoy, que es el último punto ahí, el estado de la cuenta tributaria, la cuenta corriente tributaria. ¿Está? Entonces, es como si yo tuviera la clave del banco donde puedo mirar el resumen bancario. Bueno, tengo una clave donde puedo mirar el resumen de IVA, donde puedo mirar el, las posiciones mensuales de ingresos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Eso es lo que me permite la clave fiscal. Ahora bien, todo Internet me permite tener accesos a aplicativos, porque hay las declaraciones juradas. Puede darse el caso de que sea un aplicativo, o sea, yo bajo un programa, lo instalo en mi computadora, hago todo en ese programa, yo cargo los datos para hacer la declaración jurada, me genera un archivito que lo mando por internet a través de la clave fiscal y lo presento. Esa es una opción. O puede darse el caso de que yo ingrese ya con la clave fiscal a la página del organismo y en la misma página del organismo yo cargue todos los datos y termine presentando la declaración jurada en la misma página del organismo. ¿Está? La tendencia es que casi todo ya va a esa segunda opción. O sea, que todo vaya a hacer las presentaciones en las mismas páginas del organismo, donde la ventaja que se tiene es que yo puedo acceder desde cualquier lugar, porque accedo a la página del organismo con esa clave fiscal y tengo acceso a todas las declaraciones juradas. No es más mi responsabilidad hacer backups ni resguardo de esa información, se supone que es el organismo el que hace esa información. Confiamos en que todo está resguardado por esa clave fiscal y nadie podría acceder que no esté autorizado para acceder a esa información. ¿Está? Eh, Se puede bajar, a tener acceso a normativa. Ahora en un ratito, cuando hablamos de registros, yo voy a entrar a la página de Infolec y vamos a charlar un poquito. Lucas Luna dice, y confiamos. Y si no podemos confiar, estamos complicados, no podríamos, te soy sincero, Lucas, no podríamos trabajar. ¿Está? También es cierto, porque pasa, conocemos que hay venta de información. No para que se desesperen, no es venta de información particular, sino por ahí con fines publicitarios, pero es lo mismo que hagamos de cualquier aplicación o el Google Maps o cualquier otra donde brindamos nuestra información. Por ahí esto de ser información tributaria es más, está más resguardada, es confidencial. Obviamente que las personas que trabajan en los organismos pueden tener acceso para la fiscalización, pero se supone que ingresan ellos con su clave
y dejan registro de que accedieron con sus propias claves, ¿sí? Tampoco, para que no se alarmen, tampoco es que un empleado de AFIP cualquiera puede acceder a todo, ¿sí? O un empleado de rentas puede acceder a todo, ¿sí? Es la tendencia y es lo que es con lo que ustedes ya están mucho más acostumbrados que nosotros a trabajar de esa forma, ¿tá? No nos va a sorprender tanto cuando hagan ejercicio de la profesión. Y lo que les decía ahí del punto 4, la normativa, ahora vamos a ver una cuestión de registros y vamos a estar usando justamente Internet para acceder a Infolec, que ahí lo bueno es que me asegura que esté actualizado la normativa. Bien. Eh, Acá este power está vinculado a los controladores fiscales, tiene que ver porque es algo que son equipos, como dice que son los controladores fiscales, porque ustedes los conocen de la vida tributaria, que están homologados por AFIP, están obligados a llevarlo los que deben los responsables inscritos cuando hacen venta masiva a consumidores finales, sobre todo. ¿Está? Son los equipos de la mayoría de las empresas, de los comercios a consumidor final, que emiten tickets o facturas, o notas de crédito, o notas de débito, depende que sea, depende de quién sea, a todos los consumidores finales. ¿Y cuál es la característica? Que emite todos los tickets factura y nosotros no registramos todos los tickets que emitió durante el día, sino que al final del día se hace un resumen, que es lo que se conoce como comprobante de cierre o comprobante Z, ¿sí? Y ese comprobante Z es el comprobante que en la contabilidad registramos, ¿sí? O sea, no registramos ticket por ticket emitido, sino que se registra el resumen. Obviamente que si tengo diferentes formas de pago, en ese resumen sale. Si tengo diferentes departamentos, por decirle, si yo porque yo en la contabilidad necesito tener separado, por ejemplo, es un, un autoservicio y yo quiero tener cuentas contables separadas de lo que es verdulería, carnicería, limpieza, perfumería, etcétera, configuro el controlador fiscal para que me arme esos departamentos y en ese cierre Z sale resumido, pero sale resumido todo lo de carnicería, todo lo de verdulería, todo lo de perfumería, etcétera, etcétera. ¿Tá? Me va a salir resumido todo lo que se vendió con tarjeta, todo lo que se vendió en efectivo, todo lo que se vendió en cuenta corriente, todo lo que se vendió con tarjeta de crédito, de débito, ¿tá? Eh, pero es como termina diciendo ahí, algo de la función ventas, que en realidad es un comprobante que está respaldando las ventas, eh, pero que tiene impacto en el libro IVA ventas y por lo tanto en la función tributaria. ¿Sí? Pero tiene esa característica, no registro comprobante por comprobante, sino que termino registrando el Z. La realidad es que cada vez está todo tan digitalizado, tan automatizado, que pueden ustedes en el sistema, depende cómo esté el sistema, tener, si quieren, toda la información ticket por ticket o factura por factura. Pero esto era muy útil cuando las registraciones se hacían manuales y, y no se ponían a registrar ticket por ticket, sino que registrábamos el último cierre, o sea, un solo cierre diario. Es diario, o sea, mínimamente hay que emitir todos los días ese, ese cierre Z. Bien. Bueno, esto es un poquito lo que ya habíamos hablado, pero que hablamos en otras unidades también. Las ventajas de tener un sistema informatizado, los libros IVA se procesan más de una forma más ágil, ¿está? Eh, Se puede hacer una suerte de control diferente, si se quiere, o controles automáticos. El típico, el que es 100% provechoso, es el hecho ese de que permite detectar la existencia de facturas duplicadas. O sea, si yo estoy haciendo manual y, y por ahí no me di cuenta que ya había registrado una factura y la puedo volver a registrar, puede ocurrir ese error. En un sistema informático
que ya aplica ese control, que no me deja cargar dos comprobantes con el mismo número del mismo proveedor. Entonces, es una gran ventaja. Otra de las ventajas es que permite integrar, ya sea exportar o importar, la información a contabilidad, ¿sí? Eh, comprobante por comprobante, un comprobante por día, o hacerlo mensualmente, ¿está? Tiene esas posibilidades, ¿sí? Y lo de cualquier sistema informático, la posibilidad de totalizar, ¿está? Recuerdan ustedes que nosotros les decíamos que nosotros íbamos registrando en el diario y el mayor se iba automáticamente generando. Entonces, en esa mayorización, también yo tengo la posibilidad de totalizar el IVA crédito, el IVA débito, retenciones, percepciones. O sea, con una simple consulta de pantalla yo puedo tener toda la información necesaria resumida, el saldo de cada una de las cuentas. Ahora bien, llego a, antes de pasar, bueno, va a estar vinculado ahora cuando vea la norma. Eh, el punto 3, voy a después volver al punto 2, habla de los registros impositivos, ¿sí? Yo por ahí ya hablé, ustedes ya lo conocen, o han escuchado, nos han escuchado a nosotros hablar, básicamente de dos registros. El libro IVA compras y el libro IVA ventas. Estos dos registros son registros impositivos. Son registros obligatorios para todos aquellos sujetos que la norma impositiva, o sea, una resolución general de AFIP y la ley de procedimiento tributario, les obliga a llevar libros, ¿sí? Eh, sobre todo a los inscriptos. Los monotributistas también necesitan llevar, a los exentos del ventas, pero son registros obligatorios impositivos, ¿está? Y lo que se pretende con estos registros impositivos es llevar un registro, vale la redundancia, de las ventas y las compras. Fíjense, ustedes acá tienen un detalle, esto es un libro de compras, por ahí pareciera que es al pasar, pero es importante tener un membrete. Acá dice empresa la tienda SRL, pero debo tener el domicilio, el quit, o sea, tengo que tener identificado al cliente, al contribuyente. El título, libro IVA compras, el periodo, los periodos tienen que ser mensuales, esto es septiembre del 2004, por ejemplo, el ejemplo quedó viejito, y el libro no tiene una formalidad, ¿está? Por eso fíjense que no tienen requisitos, dice arriba, extrínsecos de diseño. Si hay una opción de contenido, mínimamente yo tengo que tener la fecha, comprobante, el tipo de comprobante, el número de comprobante, la razón social o apellido y nombre, en este caso, si estoy en el libro IVA compras, del proveedor, ¿sí? El quit de ese proveedor y toda esa es la parte literal, si se quiere, o descriptiva del registro. Y luego tengo la parte cuantitativa, o sea, la parte de importes. El importe no grabado también puede llamarse exento. Fíjense que acá está dividido en dos columnas, a veces lo tienen junto. Es una opción muy técnica de diferenciar un no grabado de un exento. Para nosotros a esta altura es lo mismo. Esta segunda columna es el importe neto grabado. Esa es la que nos interesa porque sería el monto eh, que me va a determinar el hecho imponible, en este caso, del crédito fiscal. Porque la columna que sigue es el IVA. En este caso, como es un libro de compras, IVA crédito fiscal. Alguna retención o percepción que esté en la factura y se borró, o no salió acá en el ancho del Power, la última columna que es el total. ¿Sí? También es importante. Agréguenlo ustedes, acá en evidencia, total faltaría. ¿Sí? El ventas va a tener la misma estructura, se llamará el libro IVA ventas, la razón social o el apellido y nombre no va a ser de los proveedores, sino que va a ser de los clientes, y el IVA es un IVA débito fiscal. ¿Está? Bien. Esto es lo que mínimamente el contenido que tiene que tener el libro IVA. Alguno podrá tener una factura más, una columna más, una columna menos. Por ahí el comprobante lo tengo en dos columnas o en una, ¿sí?
Las ventas sí es importante que sean todas, en este caso, de septiembre del 2004. Y las compras serán de septiembre del 2004. Y si quedó alguna atrasada que no se registró porque llegó tarde el comprobante, también se puede registrar, ¿sí? Pero las ventas sí o sí tienen que ser de todo el mes completo, ¿sí? Voy a hacer una pausita acá. Voy a dejar de compartir esto un segundo. Eh, y les voy a mostrar, si me dan un segundo, voy a compartir esto. Lo que les hablaba de, creo que es este, a ver. ¿Ven ahí una página de internet? Infolec. Sí, profe, se Sí, ve. profe, se ve. Bien. Y ven la que tiene el parámetro de búsqueda, ¿sí? Está. Es Infolec, la conocen. Voy a ir una página para atrás. Ustedes entran en Infolec. Es lo mejor que hay en búsqueda de normas. Leyes, es súper actualizado. En este caso, buscan el tipo de norma que quieren. Cuando es ley, solo ponen el número de ley. Cuando son resoluciones, vamos a buscar la resolución 1415 del año 2003, ¿sí? Que es la que estábamos ahí visualizando. Y aparece una resolución 1415 de ANSES y la que nos interesa, que es esta de AFIP, 1415 del 2003. Que fíjense el tema, facturación y registración. ¿Están viendo, no es cierto eso que les muestro? Porque no sé en qué página están. Sí, sí, profe, se ve. Bien. Chiquitito, pero se ve. Ah, bueno, ahí, a ver si lo agrando un poquitito. No sé dónde hacer eso. Ahí algo mejoré. Hago Sí, ahí clic está. acá, Gracias, profe. hago clic acá en la resolución 1415 y lo bueno me tira. Si yo voy al texto completo, va a ir al texto, eso tienen que tener cuidado. Por eso, antes de googlear una norma, es mejor ir a Infoleg. Porque si ustedes googlean, capaz que lleguen bien. O sea, yo podría directamente googlear RG 1415 del 2003. El tema es que no voy a saber si estoy con el texto actualizado o no. ¿Sí? Ese es el riesgo de googlear una norma. O por ahí está bueno googlear para saber los números, pero una vez que tengo identificados los números, está mejor hacer esta búsqueda en el buscador de Infolec. ¿Sí? Consejo nomás para el ejercicio de la profesión. Tiene el texto completo, que van a ir al original, y el texto actualizado. ¿Sí? Y luego, ¿a qué modifica y cuáles las modifican? Si yo me voy al texto actualizado de la 1415, esta está buena porque les da los requisitos. Vuelvo a decirles, no le vamos a tomar normas, nosotros no tomamos normas, pero está bueno como para tener información y poder defenderse, obviamente, en alguna otra situación que por ahí pueda surgir. Esta es la resolución 1415, que habla de facturación y registración. Amplío un poquito. Toda la primera parte habla del régimen de emisión de comprobantes. ¿Está? Y tiene que ver con esto que yo les planteaba, de cuándo voy a usar una factura A, cuándo voy a usar una factura B, cuáles son, porque van a encontrar, fíjense acá, o sea, qué actividades se respaldan con facturas, cuáles no es necesario emitir una factura. ¿Está? Entonces, habla toda la primera parte de emisión de comprobantes. ¿Sí? Y que no se los dije, perdón, cuando estábamos hablando de las facturas, pero se me vino a la cabeza cuando yo les decía de los comprobantes duplicados. Porque antes era fácil. Como los comprobantes eran manuales y completados con Virome, yo sabía perfectamente cuál era el comprobante original. Porque era un comprobante que estaba con tinta, que era original. O sea, no hay mucho para... ¿Sí? ¿Karen? ¿O no era?
Pues sin querer. Bueno, les decía, Sí, profe, comprobante disculpe. original, comprobante original, no había problema, ¿sí? Ahora que la mayoría de los comprobantes son electrónicos, que terminan siendo unos PDF, por ahí me lo mandaron por mail y yo lo imprimí y lo volví a imprimir a los 2 o 3 días y no me di cuenta. Y tengo, o sea, es más difícil identificar cuál es original y cuál no. Está en los comprobantes electrónicos. Entonces ese control de evitar la duplicación está muy bueno. Pero bueno, sigo con la 1415. Todos los primeros artículos tienen que ver con la emisión de comprobantes, ¿sí? Eh, habla de ticket, habla de los controladores fiscales, hace referencias a otras normas. Pero yo voy a llegar al artículo 36, que es lo que me interesa, en el 23, no se mareen, 24, habla, fíjense que acá habla de la exhibición de formularios, ustedes van a encontrar carteles de que no se vaya sin su factura, o debería ser eso, ¿está? Eh, y acá llego al 35, fíjense que del 35 paso al 47. Este título 3 está derogado, este título 3 que está derogado por la 4597, era el que me hablaba de los registros contables. Yo voy a ir para atrás. Voy por acá atrás. Y en vez de entrar al texto actualizado, voy a entrar al texto completo. El texto completo, bueno, aprovecho para darles... fíjense que acá en el texto completo, ahí está justo... Derogado significa que ya no tiene más vigencia. Puede ser que se derogue tácitamente, o sea, que salga otra norma que diga que eso ya no está más vigente, o que la norma nueva se oponga a la anterior y por lo tanto siempre está vigente la última. ¿Sí? Derogado es eso. Fíjense que yo, por eso es importante, fíjense que esta es la 1415 original. Acá no hace referencia a nada y eso ya está derogado. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber, buscar normas, leer normas y con normas sobre todo, olvídense de apuntes, vayan a los libros o vayan a la norma. Eso es lo más fácil, ¿sí? Porque es lo que está escrito. Está bueno porque yo vuelvo acá y voy a ir a la parte derogada. Fíjense lo que decía el artículo 36 de esta 1415. Los comprobantes previstos en el artículo 8, hablaba de factura, nota de crédito, etcétera, 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 que se emitan o que se reciban como respaldo documental de las operaciones realizadas serán registrados en libros o registros. La registración se efectuará en forma manual o mediante la utilización de sistemas computarizados. Los libros o registros se encontrarán en el domicilio fiscal del contribuyente a disposición del personal fiscalizador de esta administración federal. ¿Está? ¿Qué decía acá? Entonces, todos los comprobantes vos los tenías que volcar en un registro. ¿Sí? Y aclaraba acá, los sujetos que efectúen o que confeccionen estados contables, nosotros sabemos que las empresas confeccionan estados contables, a partir de su sistema de registración, utilizarán los libros o medios que se encuentren autorizados por la Ley de Sociedades Comerciales y el Código de Comercio. ¿Qué significa esto y por qué hago hincapié en esto? Porque ya la propia resolución general de AFIP ya reconocía que las empresas ya llevaban ese registro, o sea, ya tenían un libro diario. Y si hacen un sistema indirecto de registración, llevan un subdiario. Y si ustedes prestaron atención, el libro iba a ventas y el libro iba a compras se parecen o tienen datos en común con el subdiario de ventas y con el subdiario de compras. Entonces, eso que yo les decía que era un registro impositivo, muchas veces ocurre que haciéndole algunas adecuaciones, usamos el mismo libro como subdiario y como libro IVA de compras y como subdiario y libro IVA de ventas. ¿Entienden? Eh, porque de hecho la resolución general, esta la 1415, me lo habilitaba y me lo sigue habilitando. ¿Sí? Bueno, después habla que cuando las registraciones se hagan en forma manual, deberán ser encuadernados y foliados, y si son mediante la utilización de sistemas computarizados, tengo que tener dos numeraciones. ¿Sí? Eh,
todo eso que les decía, entonces, me permite a mí, haciendo algunas adecuaciones, trabajar con un subdiario de compras, transformarlo en un libro IVA compras, o al subdiario de ventas, transformarlo en un libro IVA ventas. ¿Sí? Lo que le falta, para lo que están pensando ahí, en ese rayado que yo les hice, es identificar las cuentas, deudoras y acreedoras. ¿Está? O puedo decidir, supongamos en el libro IVA compras, que todo vaya contra proveedores y armo las cuentas deudoras que necesito. O a la inversa, si lo que yo quiero es el libro IVA compras, perdón, el subdiario de compras, transformarlo en IVA, ustedes recordarán que el subdiario de compras tenía cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Lo que me está faltando es agregar la razón social, a veces no estaba, y el quit. Entonces, se pueden adaptar esos registros. Voy a ir otra vez para atrás, voy a ir al texto actualizado, me voy a ir al artículo 36, que era el que estaba derogado, pero fíjense lo práctico que es, que me dice quién es el que me lo derogó, qué norma me lo derogó. En este caso fue la Resolución General 4597 del 19, que tiene vigencia, comenzó a tener vigencia el año pasado. ¿Sí? Fíjense, esta resolución 4597, ya está. El título es Libro IVA Digital. O sea, desapareció, pareciera, el libro manual. Y todo se está transformando en un libro IVA digital. No sé si alguno trabaja o no, o tiene acceso a un estudio contable o alguna empresa que tenga que hacer esto. Hay algunas excepciones, pero la gran mayoría ya están obligados a ingresar al portal IVA. Portal IVA se llama un servicio AFIP, donde se carga el libro IVA digital. ¿Está? O sea, esto que hablábamos de cargar las facturas de compra y venta, ya se cargan directamente en un sitio de AFIP. Entonces el libro IVA digital, el libro IVA compras y el libro IVA ventas salen automáticamente del sistema. A ver, automáticamente, pero lo tengo que cargar. O sea, la emisión, si se quiere, es automática. Tengo varias formas, o cargo manualmente, o sea, cargo comprobante por comprobante, o importo información del mismo sistema AFIP, o importo información de nuestro propio sistema de gestión. ¿Sí? Obviamente, bueno, no le vamos a enseñar a cargar un libro IVA digital ahora, ni mucho menos, no es el objetivo de la cátedra, pero es lo que yo necesito que ustedes sepan es que nosotros, como preparadores de la información, seguimos necesitando esos libros impresos, ¿sí? O por lo menos tenerlos en un PDF, en un Excel, en la computadora, ¿sí? Eh, por eso es que ustedes, y en el trabajo de gabinete, seguimos trabajando con el libro, seguimos confeccionando el libro IVA compras y el libro IVA venta, porque esto del libro IVA digital, lo único que cambió, que se llama libro IVA digital, se lo comento porque si tienen algún pariente que sea profesional, amigo o alguien recién recibido, por ahí se los puedo comentar. En realidad el libro IVA digital cambia la forma de cargar y en vez de tenerlo en el sistema, lo tengo en la página de AFIP. Pero lo que ocurre que normalmente es mejor, yo lo tengo en mi sistema de gestión, en mi sistema de contabilidad, lo importo al libro IVA digital, entonces cumplo con esa obligación y sigo teniendo mi libro IVA o el libro IVA digital con la misma información. No es que estoy duplicando la información. Duplicar sería si yo cargo a mano mi sistema y después me voy a cargar a mano otra vez. A mano me refiero a través de teclado y uno a uno los comprobantes, ¿sí? Eso es lo que cuando digo a mano. ¿Tá? Lo que normalmente se hace, se carga en el sistema propio y se lo importa al libro IVA digital, ¿sí? El que esté interesado, queda ahí grabado, es la RG 1415 del año 2003 y la RG 4597 del año 2019. ¿Tá? Para quien se quiera interiorizar un poquito más. Bueno,
¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos? ¿Sigo? ¿Los tengo todavía todos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Algunos, unos 10, 15 perdí ya, ¿eh? Pero ya estamos llegando a las 4:30. Eh, lo último que me queda, porque quiero dar por terminada la unidad 14, eh, tiene que ver con las políticas contables, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las generales que afectan o que pueden afectar a las particulares? En un sistema de registración directo no va a pasar nada. En un indirecto se puede plantear esta situación si uso o no uso los libros impositivos como contables, ¿sí? En un medio de registración, si yo tengo un medio de registración electrónico y tengo en mi propio sistema módulos impositivos, que eso es lo habitual, que yo cargue en el libro IVA compras y en el libro IVA ventas y después automáticamente pasa a contabilidad. Eso es lo habitual. Y bueno, plan de cuentas, algo de lo que ya hablábamos, tener identificado por impuestos, ¿sí? Eh, Tienen varias políticas contables. Tenemos varios desarrollos de escrito, que es lo importante. Léanlas, traten de interpretarlas, de pensarlas, ¿sí? Es muy común, que es lo que planteaba por ahí, tener políticas contables referidas a controles, ¿sí? Hay, por ahí una pregunta que nos gusta hacer en los finales vinculado a este tema, que hablamos de control cruzado. Es el, el momento, la situación en la que mejor se ve lo que es un control cruzado. Y es, si yo estoy usando el libro IVA compras y el libro IVA ventas, que es como van a usar ustedes en gabinete, exclusivamente como libros impositivos, si bien pareciera que no está integrado y no tiene nada que ver con contabilidad, es la mejor herramienta para hacer un control cruzado. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy usando, fíjense, ustedes en el gabinete van a hacer un sistema de registración directo, o sea, todo van a registrar en el libro diario, por lo tanto, todo pasa al mayor operación por operación, y por otro lado, van a hacer el libro IVA compras y el libro IVA ventas. ¿Qué significa esto? Que una factura de ventas va a ir al libro diario y se va a registrar en el libro IVA ventas. Y del diario va a pasar al mayor. Y lo mismo va a pasar con una factura de compras. Va a ir al diario y por otro lado va a ir al libro IVA compras y del diario ese que yo les decía pasa al mayor de crédito fiscal. ¿Qué puedo cruzar? En el libro IVA compras yo tengo una columna que se llama IVA crédito fiscal. Yo se los mostré hoy. En el libro IVA compras, repito, tengo una factura que se llama IVA crédito fiscal. Lo puedo comparar con el mayor de la cuenta IVA crédito fiscal. Miro los saldos. Si los saldos coinciden, o sea, el saldo del mayor con el total de la columna, es lo ideal, me coinciden los dos registros, si bien no me asegura que todo esté bien, pero por lo menos me aseguro de que lo que registré en el libro IVA es lo mismo que registré en el diario en la contabilidad. ¿Sí? Si no coinciden, ahí tengo que empezar a mirar operación por operación y a cruzar. ¿Qué es lo que habitualmente ocurre? Si tengo notas de crédito en el medio, que si yo en el libro las puse restando a esas notas de crédito recibidas y en la contabilidad no las puse como IVA crédito fiscal, sino que las puse como IVA débito fiscal. Entonces, es cuestión de ver si con esos cruces coincide, bárbaro. Pero eso es ese control cruzado, ¿sí? Ese control cruzado, porque es un control sobre registros que tienen origen diferente. ¿Por qué origen diferente? Porque el mayor tomó la información del diario y el libro IVA compras tomó la información del comprobante. ¿Está? Ese es el principal control que tenemos que hacer.
Después será una conciliación común y corriente, como hicimos las bancarias o con clientes o proveedores, con el fisco. ¿Verdad? Quiero ver cómo estoy de tiempo. Bien, 26. Entonces, lo que les pido, les voy a regalar 3 minutitos. Lo que les pido es que lean las políticas contables, que las traten de entender y cualquier cosa las charlamos el miércoles antes de arrancar con la unidad 15. ¿Estamos? ¿Alguna duda tienen hasta acá? Si no, los libero. A ver acá algo que escribieron en el Profe, se chat. entendió. ¿Sí? ¿Qué se entendió, profe? Ah. Las resoluciones, pongo acá 1415 del 2003, son resoluciones generales de AFIBE y 4597 del 2019. Y algo me preguntó. Ahí Miño dice que estaba buscando la ley 25413, sí. Es una ley del año 2001 que teóricamente creó un impuesto a los débitos. Es lo que se conoce vulgarmente como el impuesto al cheque. Se supone que era un impuesto temporario, eh, pero es un impuesto que cobra cada vez, es el 6 por mil cada vez que ingresan o salen fondos de una cuenta corriente. ¿Sí? Eh, lo único actual para las pymes, que ese impuesto puede ser tomado a cuenta como pago de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Hace 3 o 4 años atrás que se implementó eso. Pero es el vulgarmente conocido como impuesto al cheque. ¿Sí? Técnicamente es el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Bueno, alumnos, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima.